Volvemos a centrarnos en la última cena, Jesús que está adelantando su sacrificio pascual, y la liturgia de hoy, en la fiesta de estos apóstoles, Santiago y Felipe, nos quiere hacer compartir también esta palabra de vida, de comunión, en la línea de lo que venimos meditando: permanecer en Jesús. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Por lo tanto, los frutos que nosotros damos, es decir, las obras que nosotros hacemos, dimanan del amor de Dios. Y eso es lo que, en definitiva, gracias a la fiesta de Felipe, la liturgia nos viene a recordar hoy. Cuando el apóstol le pregunta ¿dónde vas?, Felipe hace una contrapregunta: muéstranos al Padre. Y Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Nosotros hace mucho tiempo que estamos en la iglesia. Yo a veces me sorprendo por minucias, ¿no es cierto?, el tema de las normas litúrgicas, o el tema de la participación en los cantos, o el tema de la participación de cómo se pronuncian las oraciones en la liturgia de las horas. Ir a una casa es como ir a otra iglesia. En minucias, vuelvo a decir lo mismo. Digo, hace tanto tiempo que estamos, entonces dice: no, pero eso son minucias. Y lo principal, mejor no miremos lo principal porque a veces es más grave. Por eso es importante, y el ciclo litúrgico contribuye a que nosotros le vayamos prestando atención a todos estos signos, y sobre todo a la palabra, sobre todo a la palabra de Dios, que es la que edifica a la iglesia. La palabra de Dios edifica la iglesia y es el primer movimiento de la evangelización. Estamos celebrando a los apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado, y el envío consiste en ir y anunciar. Anuncien el evangelio a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el inicio y el cimiento de la fe, el anuncio de la palabra. Y nosotros también tenemos que volver a reflexionar sobre el tema del anuncio. Tenemos estos dos apóstoles: Santiago, que nació en Caná de Galilea, que fue el obispo, lo venimos viendo en los Hechos de los Apóstoles cómo interviene, ¿no? Era, dicho por San Pablo, con Pedro y Juan, una de las columnas de la iglesia. Este Santiago, que también escribe la carta que tiene su nombre en el Nuevo Testamento, dice el Concilio de Trento que él promulga el sacramento de la unción de los enfermos. En el capítulo 5 de la carta dice: ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él. La oración salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecado se les perdonará. Eso es para el Concilio de Trento la institución de este sacramento de la unción. Y vemos evidentemente que tenía una voz importante en la iglesia primitiva de Jerusalén. Antes de ayer les comentaba el tema de las cláusulas de Santiago, ¿no? Que no se le moleste a los convertidos, sino con lo básico, con lo que era de sentido común. El tema de la comida kosher, de no comer animales sin desangrar, el tema de no comer de la carnicería de los templos paganos, que el resto de los sacrificios vendían la carne barata y la gente la comía, pero eso era un motivo de escándalo que también trata mucho San Pablo, ¿no es cierto? Y el tema de las uniones ilegales. Y Felipe, también la palabra de Dios nos lo pone hoy en el Evangelio. Felipe también interviene cuando están esos griegos que quieren hablar con Jesús. Es uno de los primeros llamados, después de Andrés, en el Evangelio es uno de los primeros llamados, que también media ya desde el primer momento, es apóstol, porque media para que Natanael conozca a Jesús. Presumiblemente conocía la lengua griega y por eso los judíos de la diáspora se acercan a él. Santiago también tenía mucha preocupación por los judíos de Jerusalén, del cual hacía un papel importante, porque dicen que los cristianos y los mismos judíos lo llamaban justo. Tenía una fama de santidad muy importante en Jerusalén. Recuerden que
cuando viene la persecución por el martirio de Esteban, los únicos que resisten son los apóstoles en Jerusalén. Y una de las bases para poder reintegrarse otra vez a la sociedad precisamente está en las dotes de santidad de Santiago. Comenta San Juan Crisóstomo y otros padres de la Iglesia que era muy afecto a orar de rodillas, tanto que tenía, dice uno de los padres, que tenía como callos en la rodilla. Y San Juan Crisóstomo dice que tenía de tanto estar arrodillado como las piernas dormidas. Un hombre realmente dado a la justicia, dado al cumplimiento de la palabra de Dios, a la evangelización, y también, por lo que nos refieren los hechos, un hombre que tenía un sentido común extraordinario, que eso hace, por la dinámica de la encarnación, hace mucho a la evangelización y a la comunicación del Evangelio. Uno puede tener toda la verdad y la precisión exacta en las palabras del Evangelio, que si no lo acompañás con dotes humanas, arruinás. Borrás con el codo lo que escribís con la mano. La manera con la cual nosotros actuamos, decimos y vivimos la fe, también por el misterio de la encarnación, contribuye a la difusión de la misma fe. Y Santiago entonces es un ejemplo también de mística, no solo por el tema de la oración, sino también por lo que nos decía la primera lectura Pablo cuando hace el raconto de las apariciones. La única fuente es esta, pone a Santiago como objeto de una aparición particular de Jesús. Vieron que dijeron, se parece 500 y a Santiago. Y por último a mí, fruto de un aborto, que también la legitimidad del apóstol Pablo se da por la manifestación de Jesucristo a su persona. Pidamos, sentámonos unidos a este tronco, a esta rama que nace de la cruz de Cristo, con la Iglesia que pasa de la cajal del Antiguo Testamento a la eclesía del Nuevo Testamento. Como dicen los padres, la Iglesia se gestó en la cruz y dio a luz esa gestación en Pentecostés. Y nosotros en este tiempo pascual estamos actualizando esa participación en la Iglesia de Cristo, que tenemos que estar, como reflexionábamos ayer, abiertos constantemente a las mociones, a la acción del Espíritu, porque, como también les digo cada año, cuando uno estudia literariamente los Hechos de los Apóstoles, es un libro sin conclusión, no concluye, sino que queda abierto, porque nosotros, los cristianos de cada época, vamos completando esos hechos porque somos los apóstoles, los discípulos y misioneros de cada época de la historia, que tenemos que seguir moviéndonos en la comunidad, en la Iglesia, y tenemos que seguir sobre todo moviéndonos a la apertura de ese espíritu que sigue guiando la Iglesia de Dios. En este primer viernes de mes miramos ese corazón traspasado en el cual se generó la Iglesia en la cruz de Cristo con los sacramentos fundamentales, sangre y agua, bautismo y Eucaristía. Pidamos al Señor la gracia en este primer viernes de configurar nuestra vida con los sentimientos de Cristo Jesús y con el anhelo, el deseo y la concreción de un apostolado más vivo, más consciente y más fervoroso. Rezamos también por las intenciones de la misa y por todos los que se han encomendado a nuestra oración.